El Ayuntamiento va a poner al alcance de las familias y del alumnado una serie de guías. Hace 10 años nació un programa que se llama Cliqueando, que es absolutamente pionero en España, o sea que no hay ningún otro, y que nace con la vocación de informar y de formar, ¿no? Está basado en la experiencia de una serie de profesionales que vienen trabajando, como decía antes, más de 10 años. Un elemento que se ha cuidado ha sido la forma de presentar los materiales, con la intención que sean claros, comprensibles y para que cualquier persona que quiera aplicarlo sea capaz de hacerlo sin demasiada complicación. Hemos hecho 2 guías, una dedicada a las familias y otra a la población juvenil. En cada una de ellas se recoge unos contenidos y están adaptadas a la población a la que se dirigen. La información que contiene esta guía se resume en los siguientes puntos: redes sociales de mayor uso, ventajas de las tecnologías, inconvenientes físicos, sociales, tecnológicos, privacidad, sexting, grooming, ciberbullying, el proceso de adicción del uso al abuso y videojuegos. Cada año hacemos, a la vez que se pasa el taller Cliqueando, hacemos un estudio recogiendo datos sobre la situación actual de los jóvenes de la ciudad. En este mundo que está constantemente cambiando es importante adaptarse a las situaciones, y donde también además recogemos las necesidades y las problemáticas a las que se enfrentan los jóvenes. Si nos vamos a las redes sociales que utilizan nuestros jóvenes, redes sociales y aplicaciones, normalmente estas que veis aquí son las más utilizadas, y aquí podemos ver la frecuencia con la que las utilizan. Con frecuencia, muchas veces, lo que más utilizan es Instagram, WhatsApp y YouTube. Los videojuegos también están ahí. Ahora veremos que especialmente esto se da en los chicos, como vemos aquí. Las chicas lo que más utilizan son esas 4 redes sociales, los chicos también, pero hay una diferencia importante. WhatsApp, de todas ellas, es la más utilizada, y las chicas utilizan un poquito más que ellos. Sin embargo, los chicos se decantan mucho más por YouTube o videojuegos. ¿Qué consecuencias son las más comunes que están asociadas al uso de las tecnologías? Y sobre todo vemos que la de dormir menos horas de lo recomendado o de lo habitual es una de las que más se da. Además, discuten bastante con los padres a causa de ese uso, y algunos, un 10%, es un porcentaje ya importante, se sienten mal cuando no pueden usar las tecnologías.